Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Hoy vamos a continuar con la historia en el libro de los Reyes. Recordemos que la monarquía está dividida. Hay un reino al norte al que se le llama Israel y hay un reino al sur al que se le llama Judá. Y el reino del norte se ha caracterizado por su constante idolatría. Es decir, ellos han abandonado y quebrantado el pacto con Dios porque incumplen el mandamiento más básico de todos. No tendrás otros dioses delante de mí, ni tampoco te harás imágenes de nada para inclinarte y adorarlo. Ellos están incumpliendo ese mandato. Y estuvimos viendo el día de ayer sobre la historia del rey Omri. Este Omri hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que justamente es la descripción que se da para indicar que él aumentó la idolatría. Y justo cuando se piensa que, caramba, ¿quién puede aumentar el culto que había introducido Jeroboam con los becerros de oro? Bueno, Omri lo hizo. Y si pensamos que eso es algo muy malo, fue peor lo que hizo el heredero de Omri, que se llamó Acab o Ahab, como dicen en algunas versiones. Acab reinó en el norte, es decir, reinó en Israel por 22 años y fue sumamente malo, más que todos los reyes anteriores. Y para colmo de males, se termina casando con Jezabel, que era una mujer extranjera que venía de la zona fenicia, donde adoraban a Baal. Entonces Jezabel todavía introduce más el culto a Baal, que ya tenía una influencia sobre Israel, pero ahora es una influencia que se convierte en un culto patrocinado por la corona, patrocinado por el rey. Vamos a ver que en medio de toda esta desviación religiosa, en todo este culto idolátrico que había en el reino de Israel, parecía como que ya nadie seguía al Dios verdadero, que ya nadie estaba del lado del Señor. Y ahí es entonces donde aparece el profeta Elías, que es uno de los profetas principales en el Antiguo Testamento. Es tan importante la influencia que va a generar Elías, que vamos a ver mucho más adelante cuando lleguemos a el Evangelio, que Jesús tiene un momento donde hace la transfiguración y que dice la escritura que en esa visión de la transfiguración Jesús se encuentra con Moisés y con Elías. Y ese es el nivel de contribución y de influencia que el profeta Elías tendría sobre el pueblo en lo sucesivo. Aquí Elías se presenta y con solamente escuchar el nombre Elías, ya la gente comienza a tener una referencia de quién es él, cuál es su carácter y qué es lo principal en su vida. Porque en el idioma original el nombre es Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé o mi Dios es Jehová, como se da en otras traducciones. Elías se presenta delante de el rey Acab para decirle que el cielo estaría cerrado y que dejaría de llover y que por lo tanto van a sufrir de una gran sequía. Elías representa a aquel que trae la palabra del Señor. Y su principal rol en este libro de los Hechos será presentarse como el profeta opositor públicamente al culto de Baal y Ashera durante el reinado de Acab. Elías se presenta como un siervo de Yahvé, como un siervo del Dios vivo, y es una forma de decirle al reino del norte que aunque ellos se han desviado, Dios sigue siendo rey sobre todo. Y si bien es cierto, Baal era adorado como el Dios que domina las lluvias, el Dios que controla el cielo y los rayos, cuando Elías le dice a Acab que el cielo va a estar cerrado y que dejaría de llover, esto era una forma de decirle a Acab: Dios es el que tiene el control del cielo y de la lluvia.
no el falso ídolo Baal. Se han encontrado estatuillas y inscripciones representativas de Baal donde se le coloca como una figura humana con un rayo en sus manos. Esa era una forma de representarlo como el señor de las lluvias, el que controla el cielo, pero ahora es Yahvé el que se presenta como el que puede abrir o cerrar el cielo y controlar la lluvia. Por lo que esta declaración de Elías no es una simple palabra profética, sino que representa un conflicto entre las deidades, la que el norte estaba adoptando y la que el sur también había olvidado, pero que seguía siendo su representante por medio de el templo de Jerusalén. El Señor le pidió a Elías, después de este anuncio, que se fuera al este del Jordán a vivir a las orillas de un arroyo y que desde ahí sería alimentado por los cuervos. ¿Por qué? Porque recordemos que no se está lloviendo y si no hay lluvia no hay cultivos. El profeta entonces comienza a depender para subsistir de la comida que le llevan los cuervos. Esto nos recuerda un poco a Moisés y el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Ellos ahí también sintieron hambre, había escasez de alimentos y el Señor proveyó desde el cielo alimento para ellos. Vamos a ver más adelante que hay algunos otros elementos que conectan la figura de Elías con la figura de Moisés. Pasó un tiempo y como no llovía, ese arroyo se secó. Entonces el Señor le dijo a Elías que se fuera a Sidón, donde una viuda lo iba a atender. Sidón era justamente una región perteneciente a la zona de procedencia de Jezabel. Y aquí es donde comienzan también elementos de ironía, porque el profeta de Dios va a ser alimentado por una mujer viuda que vive en la zona de procedencia de Jezabel. ¿Ok? Entonces es como una forma de invertir los roles. La viuda solamente tenía ingredientes para una última comida, pero por la palabra de Dios, los ingredientes de harina y aceite nunca se acabaron mientras ella atendió a Elías. El hijo de la viuda con el tiempo se enfermó y terminó muriendo. Entonces Elías oró por él y recuperó la vida. Por eso la viuda creyó que realmente Elías era un hombre de Dios y que sus palabras son palabra del Señor. Y aquí es sumamente interesante esta siguiente ironía, que es una mujer viuda extranjera la que termina confesando que Elías es un hombre de Dios que trae la palabra del Señor, cosa que nunca pudo hacer el rey Acab del reino de Israel. En 1 Reyes capítulo 18 se nos indica que después de 3 años de sequía, Dios le ordena a Elías que se presente delante del rey Acab porque pronto volverá a llover. En el camino hacia Samaria, Elías se encontró con Abdías, un nombre que significa siervo del Señor. Este Abdías era administrador del palacio de Acab. Abdías, tal y como su nombre lo indica, era temeroso del Señor y había preservado la vida de 100 profetas del Señor. Por este motivo, Abdías reconocería quién era Elías, y como Acab se había pasado todo ese tiempo buscando a Elías, Abdías tenía miedo de que Acab se enojara si le daba una información equivocada sobre el paradero de Elías. Pero Elías le confirmó que fuera tranquilo a buscar a su rey porque ese mismo día se encontraría con Acab. El intento de Abdías por preservar la vida de algunos profetas posiblemente se debe a que Jezabel estaba matando a los profetas como una forma de sacrificio a Baal. Era una forma de ofrecer a estos profetas para agradar a Baal y que de esta forma concediera la lluvia. Se nos habla aquí de que en esta época hay comunidades de profetas, por eso es que Abdías le dice a Elías, Jezabel ha matado a los profetas.
Estas comunidades de profetas en esta época que es todavía preexílica, se considera que eran grupos de personas, no necesariamente que fueran familiares todos, sino que eran personas que buscaban alejarse de la influencia de los cultos idolátricos, y ellos mantenían una forma de rectitud y una actitud de pureza para entregarle la exclusividad de su culto a Yahvé y de esta forma conservar la ley. No significa que es que todos tuvieran el don espiritual de la profecía, sino que al buscar alejarse del culto idolátrico se les comienza a llamar comunidades de profetas. Cuando Acab se encontró con Elías, lo cuestionó diciendo: ¿eres tú el que causa problemas a Israel? Pero Elías le dijo: no, en realidad eres tú y tu familia quienes causan problemas por apartarse de la ley del Señor para servir a los Baales. Elías reta a Acab a un encuentro público en presencia de los representantes de todo el reino de Israel frente al monte Carmelo. Este monte en realidad era como una cordillera que se ubicaba hacia el límite oeste de Israel, cerca del mar Mediterráneo. El encuentro sería entre Elías y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Ashera, los cuales habían permanecido alimentados y cuidados por Jezabel. Ojo, este nombre Jezabel justamente significa ¿dónde está Baal? Por lo que vemos que en todo este pasaje, estos capítulos, los nombres de los personajes son muy representativos. Elías lanzó una pregunta de confrontación para todo el pueblo que se congregó en ese encuentro delante del monte Carmelo. A ellos les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Sigan al Dios verdadero, ya sea Yahvé o sea Baal, pero decídanse. En el idioma original, la expresión que utilizó Elías para hacer esta pregunta es muy gráfica, porque la pregunta sería algo como: ¿hasta cuándo van ustedes a seguir queriendo caminar usando dos muletas a la vez? Parece que el pueblo no estaba abandonando a Yahvé del todo, sino que querían tener a Yahvé y a Baal juntos. Era como una forma de decir: bueno, le ofrezco sacrificio a los dos a ver cuál me cumple primero. El reto que Elías le dice es: ustedes tienen que decidirse, o es Yahvé o es Baal. Pero como el pueblo no le respondió nada a Elías, él propuso que se ofreciera un sacrificio en dos altares, y que el Dios que respondiera con fuego del cielo sea considerado como el Dios verdadero. El pueblo aceptó la prueba, había siempre curiosidad por ver algo nuevo, ¿no? Ahora, esta frase, responder con fuego desde el cielo, era una forma de referirse a los rayos que caen para encender la tierra. No necesariamente era que ellos esperaban que hubiera llamas de fuego que cayeran en línea recta para formar una fogata, sino que se referían aquí al rayo, porque justamente era la forma de reconocer a Baal. Primero los profetas falsos, los profetas de Baal y de Ashera, presentaron el novillo del sacrificio y le comenzaron a pedir a Baal que respondiera con fuego desde la mañana hasta el mediodía. Pero como Baal no respondía, Elías se burlaba de ellos y les decía: griten, griten más fuerte. Puede que Baal esté durmiendo o puede que esté ocupado en el baño. Incluso los falsos profetas se cortaban para sangrar como una forma de llamar la atención de Baal. Así estuvieron hasta la tarde. Se dice que a eso de las 3 de la tarde, Elías tomó piedras, 12 piedras, para construir un altar para Dios. Estas 12 piedras eran en representación de las tribus. Cavó una zanja alrededor de este altar de piedras y le pidió al pueblo que comenzaran a echar cántaros de agua sobre el altar de piedras para que el agua se derramara y terminara llenando incluso la zanja de agua. Esto era una forma de hacerle ver al pueblo de que no iba a ser posible encender ese fuego por medios naturales. Elías entonces dirigió una oración a Dios. No tuvo que gritar,
no tuvo que rasgarse las manos ni cortarse las piernas. Elías sencillamente le dijo a Dios: Señor, que en el idioma original Yahvé, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que la gente reconozca que tú eres Dios y que estás haciendo que sus corazones se vuelvan a ti. En ese momento fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio, consumió el altar de piedra, la leña, el agua de la zanja, lo consumió todo. Este mismo fuego del cielo del que ya hemos hablado en otros capítulos fue el que se manifestó sobre el tabernáculo, el que se manifestó en el monte Sinaí, el que se manifestó en el templo de Jerusalén como señal de aceptación por parte de Dios. Cuando el pueblo vio esto, comenzó a declarar: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías entonces le ordenó al pueblo que apresara a los falsos profetas y que los llevara a un río para ejecutarlos, tal y como lo mandaba la ley en Deuteronomio. Elías, por su parte, después de esto, subió al monte Carmelo y desde ahí esperó 7 veces hasta que en el horizonte se viera una pequeña nube. Cuando eso sucedió, le mandó a decir a Acab que se fuera antes de que la lluvia se lo impidiera. Acab se fue y encontró en Jezreel que Elías había salido corriendo y que había llegado antes a ese lugar. En 1 Reyes capítulo 19 se presenta a Jezabel sumamente molesta cuando Jezabel se enteró de todo lo sucedido y de que Elías había matado a sus profetas. Entonces mandó a un mensajero a decirle a Elías: mañana a esta hora tú también estarás muerto. Elías sintió miedo y huyó hacia el sur de Judá. Ojo, ellos estaban en el reino del norte y Elías terminó huyendo hasta el sur. Ahí se quedaría solo, cansado, incluso con ganas de morirse. Ahí apareció entonces el ángel de Dios que le daría comida y lo fortalecería para que pudiera caminar por el desierto por 40 días hasta llegar al monte Oreb. Ahí se quedaría en una cueva. Este monte Oreb es el mismo monte Sinaí que se vio en el libro de Éxodo. Elías, ahí en el monte Oreb, después de caminar en el desierto, esto nos prefigura o nos recuerda lo que fue la figura de Moisés y el pueblo en el Éxodo, pero ahora vemos que las caminatas van en sentido contrario, ¿no? Es el profeta Elías que sale de la tierra prometida para encontrarse con Dios en el Sinaí. De esta forma, Elías simboliza al profeta que vuelve a recibir la confirmación del pacto con Dios. La voz de Dios le preguntó a Elías, que estaba escondido en la cueva: ¿qué haces aquí? Él le dijo: el gran celo y el gran amor que te tengo me consume. Los israelitas han rechazado el pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Ahora también quieren matarme a mí. Elías entonces acusó a Israel como si fuera un fiscal que acusa a un acusado que se ha quebrantado el pacto. Pero Dios le respondió que saliera de la cueva porque él se iba a presentar. Elías presenció primero un fuerte viento, pero se dio cuenta que ahí no estaba el Señor. Luego un gran terremoto, pero tampoco ahí estaba el Señor. Tercero, pasó un fuego, pero tampoco ahí estaba el Señor. Finalmente pasó un silbo apacible y delicado. Otras traducciones dicen un suave murmullo. Y Elías se dio cuenta que ahí sí estaba la presencia del Señor. Otra vez el Señor le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías volvió a darle la misma respuesta de antes: ay, Señor, el celo por tu amor, el celo por tu nombre me consume. Los israelitas han rechazado el pacto, han matado a tus profetas y ahora me quieren matar a mí. Elías parece que volvió a responder
como antes, no entendió del todo lo que Dios le estaba explicando. La respuesta de Elías a la pregunta de Dios tenía un tono acusativo contra Israel, como si estuviera pidiendo que el juicio divino viniera contra ellos. Pero Dios más bien se revela en el silbo apacible. Esa era una forma de representar su gracia en lugar del juicio. Pero cuando le vuelve a preguntar a Elías, él vuelve con su declaración acusativa. Elías seguía sin comprender plenamente el llamado que Dios le estaba haciendo. Aquí hay una diferencia significativa entre Moisés y Elías. Recuerdan que cuando Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo rebelde después de que ellos estuvieron adorando el becerro de oro, lo que hizo Moisés fue interceder a favor de Israel. En cambio aquí, más bien Elías presenta dos acusaciones contra el pueblo por haber abandonado el pacto. Por eso Dios le revela que aún en medio de la apostasía del pueblo, sigue preservando por gracia a un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Dios le ordenó a Elías que se dirigiera al desierto de Damasco. ¿Saben dónde quedaba Damasco? Más al norte del límite norte de Israel. Y Elías en ese momento estaba en el Sinaí, que es mucho más lejos del sur de Judá. Entonces era mucho lo que tenía que caminar para llegar ahí. Tenía que volver a recorrer toda esa zona cananea para llegar a Aram y ahí ungir como nuevo rey a Hazael. También deberá ungir a un nuevo rey sobre Israel que será Jehú. Y de paso también tenía que ungir a Eliseo como un profeta sucesor. La respuesta entonces que Dios le estaba dando a Elías era que aún tenía él una misión con el pueblo. Dios anuncia que sobre cualquier conflicto armado, Él va a preservar a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado, que era un símbolo de servirle. En el camino, Elías encontró a Eliseo. Ojo, otro nombre muy significativo. Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo estaba arando una yunta de bueyes y Elías pasó por ahí y le lanzó su manto como una señal de seguimiento. Eliseo pidió permiso para ir a despedirse de su familia y ofrecer sacrificio de sus bueyes, incluso quemar el arado. Estos eran símbolos de romper con su antigua forma de vida para unirse como profeta junto a Elías. Wow, este es de mis secciones favoritas del Antiguo Testamento, que nos presenta a Elías, un hombre de contrastes, que tuvo la fortaleza de parte de Dios para enfrentarse a Baal, enfrentarse a Caf, enfrentarse a Jezabel, pero después en un momento de debilidad tuvo que huir por miedo para que Dios entonces le enseñara que Él se revela en el silbo apacible, que Él se revela por medio de la gracia y la misericordia, y que el profeta tiene que ir a hacer una misión con gracia y con misericordia también, porque hay un remanente que no se ha doblado ante Baal. Esto nos motiva y nos inspira también a todos nosotros a seguir impulsados en la misión del Señor. Nos vemos mañana.